Muy buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a esta clase. Estamos en la materia de Pentateuco y vamos a ingresar a nuestra tercera clase. Vamos a orar, vamos a encomendar al Señor este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por la vida, por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra, de entenderla, de comprenderla, Señor, de poder atesorarla, pero por sobre todo, Señor, que tú nos prepares para que podamos poner en práctica y si es tu voluntad, Señor, podamos ser líderes, pastores, maestros, Señor, que siempre estemos bajo tu guía, bajo tu palabra, Señor. Gracias por mis hermanos que dan de su tiempo para prepararse, Señor, porque te aman, porque han dicho sí a la obra, porque quieren, Señor, conocerte más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a compartir la pantalla. Me avisan si se ve, que no tengamos ningún problema. ¿Pueden ver? Sí, se ve, pastor, se ve. Ok, muy bien, exactamente. Vamos, toca el tema de Caín y Abel, ¿ya? Caín y Abel, vamos a estudiar la historia de Caín y Abel en, en la historia del Antiguo Testamento, principalmente en el Pentateuco, ¿no? Estamos en el libro de Génesis todavía, estamos en Génesis. Vamos a ver, abran sus Biblias en Génesis 4 del 1 al 7. A ver, algún hermano que lo lea. Génesis 4 del 1 al 7. Génesis 4 1 al 7. Ahora vamos a leer la historia. ¿Qué dice ahí? Amén. Del 1 al 7, ¿verdad? Ya. Ajá. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. Muy bien. Adán y Eva, ¿no? Dos hijos, Caín y Abel. Uno fue labrador de la tierra, Caín, y Abel fue pastor de ovejas. Ambos trajeron ofrendas a Dios. La pregunta, hermano, ¿por qué trajeron ofrendas a Dios? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué trajeron ofrendas a Dios, Caín y Abel? Era como sacrificio, las primicias, lo primero. Ya, muy bien. ¿Y por qué lo traían? Si no había pecado todavía. Era como un acto de adoración, como Ah, reconocimiento de su soberanía. muy bien, exactamente. ¿Quiénes creen que les enseñó de las ofrendas? ¿De dónde sacaron ellos esa enseñanza? ¿De dónde recibieron? ¿De dónde escucharon? ¿De dónde vieron, tal vez? ¿Qué creen?
Bueno, según hereditaría de sus padres, ¿no? Fueron Exactamente. Muy bien, hermano Freddy, exactamente. Hermano, cuando nosotros vemos las historias, cuando nosotros leemos las historias de la Biblia, nos damos cuenta que detrás de las cosas que se hacen hay alguien que enseña. No nos olvidemos de eso. Hay alguien que enseña, hay alguien que es ejemplo. Caín y Abel no trajeron ofrendas de la nada. Alguien les tuvo que enseñar. Sus padres. Y esto nos enseña, aprendemos de la historia de Caín y Abel, que es nuestra responsabilidad que nuestros hijos, que nuestra descendencia aprendan a llevar sus ofrendas delante del Señor. Otra de las cosas que tenemos que aprender, yo mucho he escuchado a la gente decir, yo no ofrendo, yo no llevo primicias, yo no llevo mi diezmo, porque eso es de la ley, eso es en la ley. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, estamos haciendo teología, están estudiando ustedes. Yo les pregunto a ustedes, aquí, Caín y Abel, ¿había ley? ¿Ya vino Moisés con las tablas de las leyes? ¿Sí o no? Todavía. ¿No? Todavía. ¿Y cómo traen ofrendas entonces? Lo que dijo el hermano Freddy, ¿no? El corazón, la gratitud, la confianza, el agradecimiento a Dios. La otra, hermano, ¿quién es primero, Abraham o Moisés? ¿Quién es primero, Abraham o Moisés? Abraham. Abraham. Abraham, ¿y qué le trajo a Dios a Abraham? ¿Qué le trajo a Abraham a Dios? ¿Qué le entregó? ¿Se acuerdan? ¿Qué le entregó Abraham a Dios? Al rey de Salem. ¿Qué le trajo Abraham? A Dios. Después que fue a la guerra, que recuperó a su sobrino, que fueron derrotados sus enemigos. ¿Qué presentó Abraham a Dios? sacrificio, un carnero, si no- ¿Ya? Le trajo, dice, sus diezmos al Señor. Abraham trajo sus diezmos al Señor, al rey de Salem, le entregó lo que le correspondía entregar. Y nuevamente surge la pregunta para nosotros. Caín y Abel trajeron ofrendas, Caín y Abel trajeron primicias, Moisés trajo su ofrenda, trajo su diezmo. ¿Cómo lo traen si no hay todavía las leyes? Si no estamos todavía en el tiempo mosaico, de la ley mosaica. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando ustedes escuchan a la gente decir, no hay que diezmar, no hay que ofrendar, no hay que traer primicia. ¿Por qué? Porque eso es de la ley. A ver, vamos a la Biblia. Hay que leer un poquito primero antes de hablar. Estamos viendo en la historia de Caín y Abel que ellos trajeron ofrendas sin que haya pecado todavía, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta acá de que son las primeras personas que hay dentro de la, la palabra del Señor antes de la ley, estoy diciendo, ¿no? Antes de la ley. Todavía no estamos con Moisés y las leyes y todo lo que se dijo. Entonces, cuando traen ellos su ofrenda al Señor, dice que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero, primicia, ¿no? Lo primero le trajo al Señor. Y añade ahí una cosita más todavía, de lo más gordo de ellas. Qué interesante, ¿eh? Caín trajo del fruto de la tierra, está bien. Pero Abel trajo lo lo primero de sus ovejas y lo más gordo de ellas. La Biblia dice que Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda,
pero no miró con agrado a Caín y la suya. Acá, acá hay un dato muy interesante. Cuando nosotros damos nuestras primicias al Señor, cuando le traemos lo primero al Señor, estamos confiando en que Dios va a seguir proveyéndonos, pero cuando nosotros esperamos tener todo, a ver, pudo haber dicho, pero voy a esperar que haya más ganado. Voy a esperar que tenga 20, 30 ganado y recién voy a traer mi ofrenda al Señor. Pudo haber dicho eso Abel, pero hermanos, no lo dijo, no lo hizo. No esperó tener 30, 40, 50 corderos más. Él lo que hizo fue, él trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, lo mejor de lo mejor, lo primero de lo primero. Porque cuando yo le doy al Señor, estoy diciendo, Señor, yo confío en que va a venir más. Señor, yo confío en que tú me vas a bendecir. Señor, yo confío en que tú vas a hacer crecer lo que tengo. Eso es primogénito, eso es traer una ofrenda de lo primero y de lo mejor. Y Dios miró con agrado a esa ofrenda. La Biblia dice que Caín trajo del fruto de la tierra. No dice que trajo lo mejor, lo primero, pero sí de Abel. Esto no significa solamente que Dios rechazó el producto que Caín llevó, sino que el problema estaba en la actitud del corazón. Abel ofreció con fe, con obediencia, con reverencia, mientras que Caín no presentó su ofrenda con la actitud correcta. Entonces, nosotros cuando ofrendamos al Señor, cuando le damos al Señor, tenemos que ir con una actitud de, Señor, creo en ti, fe, confianza. Señor, yo sé que tú me vas a bendecir, que tú me vas a dar mucho más de lo que estoy dando. Esa es la actitud. Ir con esa actitud en nuestras ofrendas, en nuestras primicias, en nuestros diezmos que le entregamos al Señor. ¿Cuál fue la reacción de Caín? Caín se enojó mucho y decayó su semblante, ¿no? En lugar de corregirse, permitió que el enojo creciera en su interior. ¿Qué nos enseña esto? Dios no solo ve lo externo, Dios mira el corazón. La verdadera adoración debe hacerse con fe, con sinceridad y con obediencia. Repetimos, la verdadera adoración debe hacerse con fe, con sinceridad y con obediencia. Entonces, entendemos, hermanos, tenemos que entender que las ofrendas que trajeron Caín y Abel no van solamente en lo externo, sino también la actitud del corazón con la que damos. ¿Cómo damos? ¿Cómo venimos? Incluso el Nuevo Testamento dice que nosotros tenemos ya que preparar de antemano cuál va a ser nuestra ofrenda al Señor. Cada uno dé como propuso en su corazón, como propuso en su corazón. Eso quiere decir que yo no tengo que llegar al domingo al culto y decir, a ver, ¿cuál es lo que tengo acá? No, yo ya en la semana tengo que ir ya con lo que me propuse darle al Señor. Eso es en cuanto a lo que nos enseña la historia de Caín y Abel. La muerte, Génesis 4:8. A ver, ¿quién lo lee, hermano? Génesis 4:8, ¿qué dice? Génesis 4:8. Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahí está, miren, ¿no? La muerte. Entra la muerte. Es el primer homicidio registrado en la Biblia. El pecado que comenzó en el corazón, escuche bien, comenzó en el corazón con enojo, con envidia, terminó en un acto de violencia. Ahora entendamos cómo es el proceso del pecado, de la muerte, ¿no? Caín se llenó de celos, no dominó su enojo, rechazó la advertencia de Dios
y terminó asesinando a su hermano. Mire cómo va la estructura del pecado de la muerte. Se llenó de celos, no dominó su enojo, rechazó la advertencia de Dios y terminó asesinando a su hermano. Muchas veces hay gente que dice, ay, pastor, perdón, pequé, no pude vencer a la tentación. Yo los escucho y digo, a ver, ¿ustedes creen que la consumación del pecado nace así de un instante? ¿Qué dicen ustedes? ¿Así en un momento sale la consumación del pecado? No, No, no. Y eso tenemos que entender. No es de la noche a la mañana. Ay, forniqué. Ay, adulteré. Ay, hice esto, hice aquello. No, no, no salió en ese instante. Lo fui pensando. Va entrando a mi mente la concupiscencia, los malos pensamientos, ¿no? Viene la concupiscencia, luego vienen las cuestiones en las que nos domina eso, entra en cada uno de nosotros. Y luego eso va produciendo las acciones. Y de las acciones ya viene el pecado. Y del pecado ya viene la muerte. No es que, ay, pastor, perdón, pequé. No, primero estabas viendo que en qué momento, en qué lugar, cuándo se podía, cuándo podían estar solos, cuándo no había nadie, cuándo la casa estaba vacía, cuándo el lugar se podía realizar las cuestiones, las situaciones de pecado. Y ahí iba maquinando, iba haciendo la hora, el horario, el lugar, el día, la fecha, en qué momento, en qué tiempo, qué voy a hacer mientras estoy ahí. O sea, eso es, hermano, lo que tenemos que tomar en cuenta. El pecado va, ¿no? Yendo desde nuestros pensamientos. Y de ahí va consumándose poco a poco hasta que se llega al hecho y del hecho viene la muerte. ¿Qué nos enseña esto? El pecado no controlado crece. Lo que comienza en pensamientos y emociones se convierten en acciones destructivas. Por eso Dios le dijo a Caín que debía dominar el pecado porque éste estaba a la puerta. ¿Cuánto nosotros tenemos que aprender a dominarlo? Y una de las cosas, hermano, que nos habla ya también el Nuevo Testamento, es que el cristiano tiene que tener dominio propio. ¿Qué nos da el Espíritu de Dios? Dominio, dominio propio. Eso es muy importante. Número 3, Dios habla a Caín. Dios habla a Caín. A ver, alguien que lo lea, 4:9. Génesis 4:9. Estamos ahí, ¿no? Génesis 4:9. ¿Qué dice? Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ahí está, mire. ¿Por qué le preguntó Dios a Caín sobre su hermano? ¿Acaso Dios no sabía? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué le preguntó? Dios no sabía si él es omnipotente y omnipresente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué le pregunta por su hermano Abel? para que reconozca su pecado o la Ya, acción que hizo. exactamente, ¿no? ¿Para qué? Para confrontarlo, para darle la oportunidad. Pero Caín sigue con la misma actitud. ¿Qué acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, Caín lejos, ¿no? Lejos de arrepentirse, con dureza.
con frialdad, ¿no? Con mentira. Él sabía dónde había sucedido el acto. Él sabía, ¿ah? No mostró un arrepentimiento, sino una actitud rebelde y desafiante. Hermano, esto nos enseña que Dios siempre confronta el pecado, ¿eh? Él conoce nuestras acciones y examina el corazón. Además, este texto enseña que sí tenemos responsabilidad unos con otros. La pregunta de Caín revela egoísmo y falta de amor fraternal. ¿Cómo están nuestras acciones con los demás y nuestras iglesias? Bueno, confrontamos el pecado. ¿Cómo estamos como líderes, como pastores? ¿Confrontamos el pecado de nuestros hermanos o los dejamos pasar nomás? ¿Qué hacemos? ¿Reconocemos? Mucha gente cuando se le confronta agarra y se va de las iglesias. No acepta que ha pecado, no acepta que se ha equivocado. Agarra y se va. ¿Quién es el pastor para que me diga? ¿Quién es el pastor para que me llame la atención? Y a veces los pastores tienen miedo de llamar la atención o de confrontar el pecado por miedo a que la gente se vaya de la iglesia. Imagínense a Jesús si tuviera miedo de que se fueran sus discípulos. Jesús le dijo, ¿ustedes también quieren irse? En una de las enseñanzas. ¿Ustedes quieren irse? Le dijo Jesús. También pueden irse. Porque nadie puede beber mi sangre y comer mi carne, decía. Y eso hablaba de muerte. Hablaba de cuestiones difíciles, del seguimiento al Señor. Y dice la Biblia que algunos volvieron atrás de sus discípulos, de los que estaban ahí con él. Y luego Pedro sale y dice, ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, hermano, tenemos nosotros como líderes, como pastores en nuestras iglesias y nosotros mismos también reconocer cuando se nos dice, o nosotros mismos, cuando el Espíritu nos avisa, nos equivocamos, hemos pecado, no hemos hecho lo correcto, siempre con la actitud de arrepentimiento. Siempre arrepentimiento. Las consecuencias del pecado de Caín. La sangre de Abel clamaba desde la tierra. Esto muestra la gravedad del crimen. Dios escucha el clamor de la injusticia. Y si ve, la tierra fue maldecida para Caín. Como él era labrador, su trabajo iba a ser afectado. La tierra ya no le daría su fuerza como antes. Sería extranjero y errante de aquí para allá. Caín perdía estabilidad, seguridad y paz. Inciso D, tendría temor. Caín comenzó a vivir con miedo por las consecuencias de su acción. La misericordia de Dios, aunque Dios castigó a Caín, también puso una señal para protegerlo y evitar que cualquiera lo matara. ¿Esto qué nos muestra? Que Dios es justo, pero también es misericordioso. Hermano, el pecado trae consecuencias reales. Aunque Dios perdone y muestra misericordia, las acciones humanas producen efectos profundos en la vida. Escuche bien, ¿eh? El pecado trae consecuencias reales. Si Dios nos perdona, pero no olvidemos que las consecuencias de lo que hacemos van a seguir. Yo les pongo un ejemplo, mire. Si una pareja de novios en la iglesia fornica, comete fornicación, y ellos reconocen que han pecado, reconocen, vienen, se arrepienten, perdón, iglesia, pastores, hermanos, ya, Dios los perdona. Pero, pero, si no hubo, ¿no? Va a venir las consecuencias de tal vez un bebé. Pero Dios los perdonó. Pero las consecuencias de ese acto, de ese pecado, va a, va a seguir, va a continuar. Un joven de la iglesia
Cualquiera X va y comete fornicación, adulterio por ahí. Hoy en día, saben, en Bolivia hay el VIH-Sida se ha disparado. Bolivia, el VIH-Sida se ha disparado. Y ese joven, ese hermano o ese esposo, ¿no? Va y comete pecado. Se arrepiente de ese pecado. Pero la persona con la que estuvo tenía VIH-Sida. Dios lo perdona. Pero la consecuencia de ese pecado, es decir, el VIH-Sida, él lo va a agarrar. ¿Qué nos quiere decir eso, hermano? Nosotros tenemos que tener bien claro de que el pecado Dios nos va a perdonar. Pero las consecuencias de nuestros pecados, de nuestras fallas, van a ser profundas en nuestra vida y vamos a pagar, a caminar, a andar con esas consecuencias. Por eso siempre es mejor, como hemos dicho, pensar, dominar el dominio propio. Manejemos nuestros deseos, manejemos nuestra, nuestros pensamientos, todos nosotros tenemos que aprender a manejar. ¿Cuáles son las enseñanzas del pasaje? Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. No basta con presentar una ofrenda o hacer actos religiosos. Dios examina la intención y la fe. Dios examina la intención y la fe. El pecado comienza en el interior. Antes de manifestarse en acciones, el pecado nace en pensamientos, en emociones y en deseos desordenados, como decíamos, ¿no? Y número tres, el ser humano es responsable de sus actos. Caín quiso evadir su culpa, pero Dios lo hizo responsable. Dios lo hizo responsable. La violencia es fruto del pecado. La ruptura con Dios produce ruptura entre hermanos. La ruptura con Dios produce también ruptura entre hermanos. Y número 5, Dios es justo y misericordioso. Dios castiga el pecado, pero también limita el daño y muestra compasión. Como en el caso de Caín, ¿no? Él iba a sufrir las consecuencias, pero también la misericordia de Dios, porque Dios le pone una señal para que nadie lo mate. ¿Qué se ve ahí? Se ve justicia y compasión, ¿no? Un Dios justo, un Dios misericordioso. Eso es las enseñanzas que nos deja el, la historia de Caín y Abel. Preguntas, hermanos, preguntas, dudas. Hasta aquí, de Caín y Abel. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún comentario? A ver quiénes están. Está hermano Denis, hermano Álvaro, Wendy, Freddy. ¿Algún comentario? ¿Algo para aportar? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Sin duda. Bueno, vamos a continuar entonces. Sigamos entonces con Noé y el diluvio. ¿Algún hermano que lea Génesis 5 22 al 25? Génesis 5 22 al 25. Génesis 5 22 al 25. Génesis 5, 22 al 25. Y caminó Enoc
con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. ¿Ya? Miren, en medio de una generación pecadora aparece la figura de Enoc. Qué interesante, ¿no? La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. ¿Cuáles eran las características de Enoc entonces? Vivió en comunión con Dios. Enoc vivió en comunión con Dios. Fue un ejemplo de fe y de obediencia. Fue un ejemplo de fe y de obediencia. Una de las cosas muy importantes, no experimentó la muerte. No experimentó la muerte porque Dios se lo llevó. Qué interesante, ¿no? Dios se lo llevó. La vida de Enoc muestra que incluso en tiempos de corrupción es posible vivir en santidad y cercanía con Dios. Qué lindo, ¿eh? Hermano, hermanos, en ningún momento de la historia de la Biblia, en ningún momento en la historia de la Biblia, todo fue un color de rosa. En ningún momento. Pero aún así, hubieron hombres que vivieron de cerca una relación con Dios, una relación íntima con Dios. ¿Qué tenemos nosotros que aprender entonces? De que no importa lo que esté sucediendo alrededor, ¿eh? No importa las cosas, no importan los problemas, las circunstancias, no importa lo político, no importa nada, ¿ya? No importa nada. Lo que sí importa es qué estamos haciendo nosotros. La historia de Daniel, nos muestra de que en medio de todo lo que estaba pasando en Babilonia, en medio de la ley, una ley que dijeron cualquiera que haga oración o busque a otro Dios fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. ¿Qué hizo Daniel en medio de esa situación? Se ocultó, se escondió, renegó. ¿Qué hizo? Oró, obedeció. Cercanía con Dios. Entonces, hermano, hay muchas historias en la Biblia nos muestran de que no es la cuestión política, no es la cuestión económica, no es la cuestión social, no depende de eso nuestra relación con Dios, ¿ya? No depende de eso nuestra relación con Dios. Enoc nos muestra ese camino. La humanidad comenzó a multiplicarse, pero también aumentó la maldad, ¿no? La maldad del ser humano era muy grande, los pensamientos del corazón eran continuamente malos, la tierra estaba llena de violencia. Y Dios decidió jugar a la humanidad por su corrupción. ¿Qué nos enseña esto? Que el pecado colectivo produce consecuencias graves. Cuando la humanidad se aleja de Dios, la injusticia y la violencia se multiplican. Mire, cuando la humanidad se aleja de Dios, la injusticia y la violencia se multiplican. Entonces, cuando nosotros también, la palabra del Señor dice, si tan solo oraren y buscaren mi rostro, con todo, ¿no? Con todo yo los bendeciré. Una parte de la Biblia, en Ezequiel, también dice, ¿no? Si tan solo uno hubiera, quisiera vallado entre ellos y yo, uno, pero no lo hallé. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? Que Dios, cuando lo buscamos de corazón, Él nos escucha y Él nos bendice. Pero también si el pueblo no lo busca,
También vamos a sufrir grandes consecuencias, la violencia, vamos a sufrir las injusticias que suceden también cuando no buscamos a Dios. Dios habla con Noé, texto en Génesis 6, 8 al 18. ¿No? Noé halló gracia delante de Dios. Noé halló gracia delante de Dios. ¿Cuáles eran las características de Noé? Un hombre justo, era perfecto en sus generaciones, caminaba con Dios y Dios le anunció que enviaría un diluvio para destruir la tierra. Pero también le dio instrucciones para construir un arca. ¿Cuál es el propósito del arca? ¿Cuál es el propósito del arca? Salvación, ¿no? La arca era salvación para Noé, su familia y los animales de la tierra. Dios, hermanos, siempre ofrece un camino de salvación aun cuando anuncia juicio. Dios siempre ofrece un camino de salvación aun cuando anuncia juicio. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó con Nínive? ¿Cuál era el mensaje para Nínive? ¿Recuerdan? ¿Qué tenía que hacer Jonás en Nínive? Predicar el evangelio para que se arrepientan. ¿Ya? Muy bien, exactamente. El anuncio era, Nínive será destruida. Nínive será destruida. Nínive será, en 3 días Nínive será destruida. Ah, no, juicio, ¿eh? Era el juicio para Nínive. Ya, pero estaba abierta la cuestión de que ese juicio estaba también, si el pueblo escuchaba, ellos podían arrepentirse. ¿Y qué hicieron ellos ante el anuncio del juicio de Jonás sobre Nínive? Se arrepintieron, se arrepintieron. Dice la Biblia que desde el más pequeño hasta el más grande, hasta los animales, entraron en ayuno. Y Dios, y Dios no envió lo que había anunciado. Hermanos, tenemos que entender de que Dios siempre, siempre muestra el camino de salvación. Siempre. Y eso tenemos que tenerlo claro también nosotros cuando hagamos nuestras prédicas, nuestras enseñanzas. Está bien que nosotros hablemos del infierno, que hablemos de los juicios, que hablemos de todo lo que va a venir, pero también siempre del otro lado, para que nuestro evangelio sea completo, tenemos que hablar del camino de salvación. ¿Quién es el camino de salvación? Cristo Jesús. Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo volverá. Siempre esos siempre caminan de la mano. Si yo anuncio de que Jesús resucitó, pero no anuncio su muerte, está incompleto. Si yo anuncio que Cristo murió, pero que no resucitó, está incompleto. Tengo que anunciar todo el sacrificio, el acto completo, su muerte, su resurrección y que Él va a volver. Entonces, eso es el camino de salvación, aun cuando Dios anuncia juicio. Entrada al arca. La entrada al arca. Dios ordenó a Noé que introdujera en el arca animales de cada especie, ¿no? Macho y hembra para preservar la vida. Ahora, ¿quiénes entraron al arca? Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. ¿Cuántas personas se salvaron entonces? A ver, hagan la cuenta. ¿Cuántas personas se salvaron? Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. ¿Cuántos se salvaron en el diluvio? Personas.
¿Cuántos fueron? 3 y 3, 6, 8, ¿no? 8 personas se salvaron. Y los animales también. La obediencia de Noé fue completa. Él hizo todo conforme a lo que Dios le había mandado. El arca representa la protección de Dios frente al juicio. Solo quienes entraron en el arca fueron salvados. Solo quienes entraron en el arca fueron salvados. Y aunque quisieron entrar después, ya no se podía, ¿no? En el diluvio, las aguas cubrieron la tierra durante el diluvio. Las características del diluvio, miren, lluvia intensa durante 40 días, lluvia intensa durante 40 días, las aguas cubrieron montañas y toda la tierra. Las aguas cubrieron montañas y toda la tierra. Toda criatura que no estaba en el arca murió. Toda criatura que no estaba en el arca murió. Después de muchos días las aguas comenzaron a descender hasta que la tierra volvió a aparecer. ¿Qué nos muestra eso? ¿Qué nos enseña? El diluvio demuestra la justicia de Dios frente al pecado, pero también su fidelidad preservar, para preservar la vida. A ver, alguien que lea Génesis 8:13, el pacto. Ahora vamos a ver, Génesis 8:13. A ver, a un hermano o hermana, Génesis 8:13. Génesis 8:13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Ujú. Dios estableció después del diluvio un pacto con Noé y con toda la humanidad. ¿Cuál era el pacto? Nunca más volvería la tierra a ser destruida con agua, ¿no? Nunca más volvería la tierra a ser destruida con agua. ¿Cuál era la señal visible del pacto? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál era la señal visible del pacto? El arco iris. Exactamente, ¿no? El arco iris. Qué lindo, ¿no? Hasta ahora se ve, ¿no? Cuando ustedes miran el arco iris, al lado del arco iris hay unas nubes de agua. Madre mía, ¿no? Se viene una gran lluvia. Pero ahí aparece el arco iris que anuncia la señal visible del pacto. La tierra no volverá a ser destruida con agua. El arco iris representa la fidelidad de Dios y su promesa de preservar la vida. Las enseñanzas teológicas de Noé. Dios es justo. Dios es justo. Él no ignora el pecado y trae juicio sobre la maldad. Pero también Dios es misericordioso. Siempre ofrece una oportunidad de salvación. ¿Y la obediencia qué trae? ¿Qué trajo la obediencia a Noé? Bendición, salvación. Noé fue salvado porque obedeció la voz de Dios. Dios establece pactos con toda la humanidad, ¿no? Con las personas en el mundo. El pacto con Noé demuestra su compromiso con la creación. Entonces, hermanos, no olvidemos que la historia de Noé nos demuestra de que Dios ve, mira todo lo que pasa en el mundo. Todo, ¿eh? Todo, a todos. Entonces, Él castiga la maldad. No olvidemos, Él castiga la maldad. Él la castiga. Proverbios, Salmos nos habla. Tengan cuidado, ¿ya? El que daña al más pequeño, el que se aprovecha de la viuda, el que se aprovecha del que no tiene, va a sufrir.
grandes consecuencias. ¿Ah? Nadie, hermano, nadie, nos damos cuenta de estos tiempos, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que hasta los más grandes caen, hasta los más grandes caen. Todo, uno piensa que nadie sabe, que nadie lo va a agarrar, que nadie va a entrar. O sea, pasan las cosas, ¿verdad? Pasan las cosas. Entonces, tenemos nosotros también como cristianos tomar en cuenta de que Dios mira todo lo que hacemos, cómo somos en nuestra iglesia, de los que llevan bendición o de los que acarrean problemas, de los que están siempre sirviendo o de los que se oponen a las cosas y traen divisiones, traen chisme, traen pecado, traen contienda. ¿Cómo somos? Dios mira todo. A mí me fascina el libro de Apocalipsis, ¿eh? El libro de Apocalipsis dice que Dios se pasea en medio de su iglesia. Yo conozco tus obras, yo sé lo que hace. Mira de dónde has caído. Cambia, no sigas por ese camino. ¿Ah? Apártate de ahí, arrepiéntete, porque si no vendré y te quitaré. Oye, o sea, Dios mira todo lo que pasa en el mundo y en la iglesia. ¿Ah? Y en la iglesia. ¿Cómo somos en nuestra iglesia? ¿Cómo están nuestras iglesias? ¿Cómo están nuestras denominaciones? ¿Cómo estamos caminando delante de Dios? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda de Noé? ¿Está claro? Pregunten, pregunten. Comentarios, dudas. Pastor, ¿puedo comentar algo? Tal vez creo que en la mayoría de los libros, sobre todo para niños, creo que en el relato del Arca de Noé, vemos que hay parejas de animales que suben, ¿no? Lo que tal vez nos enseña mucho es que Dios ha permitido que suban al arca, ordenó que Noé suba 7 ejemplares, ¿no? De animales puros y solo uno de impuros. Entonces, mm, no es, ¿no? Como en los gráficos nos muestran, sino que de los puros son 7 ejemplares, o sea, 14 animales de cada especie sería, ¿no, pastor? Eso. Y pastor, quería preguntarle también de si el arca vendría a ser una sombra de Jesucristo, porque usted nos decía, ¿no? Que el arca había servido para la salvación de estas 8 personas, entonces vendría siendo como una sombra de la figura de Jesucristo. Exactamente, exactamente. Es una sombra de lo que vemos en Jesucristo, ¿no? El arca fue construido, fue hecho para salvación, para salvación. Cristo Jesús vino para salvación. Ahora, no olvidemos también de que la gente no creía. Se le reían a Noé. Y la Biblia nos muestra que en los últimos tiempos va a pasar lo mismo, ¿eh? Que en los últimos tiempos va a pasar lo mismo. ¿Ah? Entonces se nos van a reír, se nos van a burlar, la gente no va a creer. Ustedes, miren, teológicamente tenemos que tener mucho cuidado. Hay mucha gente hoy en día que ha salido predicando y diciendo de avivamiento. Cuando el Señor venga va a haber avivamiento, avivamiento, avivamiento. A ver. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de eso? No habla de avivamiento. ¿Ah? No habla de avivamiento. Habla de todo lo contrario. Habla de apostasía. Habla de gente incrédula. Jesús mismo se preguntó y dijo, cuando vuelva el Señor, hallará fe en la tierra, hallará fe en la tierra. Jesús mismo dijo, y si estos días no fueran acortados, si estos días no fueran acortados, hasta los escogidos no se salvarían. Entonces, ahí tenemos que tener mucha.
prestar mucha atención a qué es lo que se enseña, cómo estamos también nosotros de presentando y alerta ante estas cuestiones teológicas también. Entonces, es figura de Jesús, del arca, de la salvación y que tenemos que nosotros siempre, como dije, presentar la cuestión de la justicia de Dios, la condenación, pero también al otro lado, el, la misericordia, la gracia en Cristo Jesús, en su muerte, en su resurrección y en su venida. Por eso recordamos la Santa Cena, ¿no? La Santa Cena, ¿por qué fue? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué se hace la Santa Cena? Para anunciar hasta que Él, hasta que Él venga. Dice. Pues eso, hermano Álvaro, muy bien, ¿no? Igual hay varias figuras, ¿no? Del Antiguo Testamento que terminan, que como dice Hebreo, todo lo que hemos visto es prefigura, símbolo de lo que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el sacerdote, el sumo sacerdote, es el chivo expiatorio, es el Goel, el pariente redentor. Cristo Jesús es todo, ¿eh? Es todo. Cuando nosotros leemos la historia de Ruth, por ejemplo, vemos en Booz que es el pariente cercano, ¿no? Que redime a la familia de Noemí. Y Booz es la figura, igual para nosotros, Cristo Jesús es nuestro redentor. Eso, hermano Álvaro. Cristo Jesús es nuestro, así como vos fue redentor, redimió, Cristo Jesús es nuestro redentor. ¿Por qué? Porque Él compra nuestra salvación. Eso. Y eso ya vamos a ver más adelante también, cuestiones teológicas. Pero buena la pregunta. ¿Eh? Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario más? ¿Está todo claro? Pregunte, no tengan dudas, no tengan miedo. Pastor, perdón, una consulta. Si Noé era descendiente de Set, entonces la descendencia de Caín no habría, pastor, y todos seríamos descendientes de Set, pastor. Claro, exactamente. Todos fueron destruidos y solo quedó la descendencia de Noé, ¿no? Entonces, exactamente ahí. Buen punto ahí, ¿no? Todos fueron destruidos. Solo quedó Noé y su familia. Solo quedó Noé y su familia. Pero después viene la historia muy interesante, ¿eh? Porque pregunta el hermano Álvaro. Después en Noé viene, se crece toda la población. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después con la población? Viene la torre de Babel. Ahora, miren, acá es muy importante la teología, ¿no? Qué interesante. ¿Por qué Dios mandó el diluvio? ¿Por qué Dios mandó el diluvio? ¿Recuerdan? ¿Por qué mandó Dios el diluvio? Lo que hemos dicho hace rato. ¿Mm? A ver, ¿por qué mandó Dios el diluvio? ¿Qué había en el mundo? Mandó un juicio. Exactamente, porque había maldad, ¿no? Había pecado. Ahora, en la Torre de Babel, ¿qué pasa en la Torre de Babel?
La historia siguiente. ¿Qué pasa en la historia de Babel? ¿Qué manda Dios? ¿Qué hace? ¿Qué hacen las personas en la torre de Babel? Edifican una torre alta, pastor, para alcanzar o llegar a Dios, y la orden era que se dispersen, pero ellos no hacen todo lo contrario. No quieren dispersarse y se unifican, se unen, ¿no? Para construir esa torre. Ajá, muy bien. ¿Y de ahí qué viene? Después viene la confusión, ¿no? Los idiomas. Los idiomas. ¿Por qué vienen los idiomas? Para confusión de la gente que quiere llegar hasta Dios. Entonces, miren, el diluvio fue por causa del pecado. Y los idiomas, la gente también, por causa del pecado, quieren llegar hasta Dios, que construyen una torre inmensa, grande, y que están logrando, ¿eh? Están logrando. Y Dios mira eso y ve y manda los idiomas para que no se entienda, no se entienda. Y de ahí como dice el hermano Álvaro, recién empezaron a dispersarse conforme iban entendiéndose. Vamos entonces a la última ya para cerrar esta noche. Génesis 9 18 al 20. A ver, alguien que lo lee. Génesis 9 18 al 20. 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 Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé. Y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Ya, ahí está, me lo preguntan, tu hermano Álvaro, ¿no? Sen, Can y Jafet. Y luego de acá, de aquí ya viene a constituirse luego la historia de Israel, que más adelante hay una materia, ¿no? Que tiene la historia de Israel. Sem, Can y Jafet ya fueron los tres hijos de Noé. De ellos se pobla, ¿no? Se poblaría nuevamente toda la tierra después del diluvio. Multiplicación de la humanidad. La Biblia explica que todos hablaban un mismo idioma. Todos. Todos estaban con las mismas palabras, mismo idioma, se entendían. O sea, ahí había mucha gente, empezaron a, luego, claro, a entenderse, a llegar a acuerdos, a llegar a ideas, y con el crecimiento de la población, las personas se trasladaron y se establecieron en una región llamada Sinar. ¿Cuál es el significado? Que Dios había ordenado que la humanidad se dispersara y llenara la tierra, pero las personas decidieron permanecer juntas y formar una gran ciudad. Dios tiene un propósito para la humanidad, pero muchas veces el ser humano decide seguir su propio camino en lugar de obedecer, ¿no? O sea, la orden era dispersense por toda la tierra, llenen toda la tierra, pero la gente no hizo caso a esa orden, quedaron y formaron una gran ciudad. Luego, las personas comienzan a construir una ciudad y una torre muy alta. Hay dos razones principales en la torre de Babel. Hagámonos un nombre. Mire, hagámonos un nombre. ¿Qué querían? Fama, reconocimiento. Fama y reconocimiento. Para que no seamos esparcidos sobre la faz de la tierra. Querían evitar el plan de Dios. Imagínense, ¿eh? Querían evitar el plan de Dios de llenar toda la tierra. ¿Cómo pues el ser humano le va a dar orden a Dios? O sea, jamás, jamás.
Este, ¿cuál es el significado de esto? El orgullo humano se manifiesta cuando el ser humano intenta exaltarse a sí mismo y confiar en su propia capacidad en lugar de depender de Dios. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Por qué cayó el diablo? ¿Por qué cayó el diablo? ¿Por qué fue expulsado? ¿Por qué fue expulsado el diablo? Que no era diablo, ¿eh? Era ángel de luz. Pero ¿por qué fue echado del cielo, de la morada de Dios? Por su, por su orgullo. ¿Cómo estamos nosotros, hermano? ¿Mm? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos luchando contra el orgullo? ¿O queremos muchas veces reconocimiento y fama? No me voy de esta iglesia porque el pastor ni gracias me dijo porque traje la silla. No me voy de esta iglesia porque el pastor ni gracias me dijo cuando canté. No me voy de esta iglesia porque el pastor ni un reconocimiento me da. Soy el único que trabaja a su lado. ¿Qué es eso? ¿Qué demuestra eso de nosotros? Orgullo. Hay que tener cuidado. Mucho cuidado. ¿Ah? Entonces, oremos siempre al Señor que no caigamos en el orgullo para que podamos dar lugar a lo que Dios quiera hacer de nosotros. El orgullo es sinónimo de que, hermano, el orgullo hay signo de que Dios nos tumbe, ¿eh? De que Dios nos tumbe. Porque Dios rechaza al orgulloso, pero al humilde, ¿qué hace con el humilde? Lo exalta, lo pone en lugares grandes. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. ¿Cuál es la enseñanza? El orgullo es uno de los pecados que más separa al ser humano de Dios, porque lleva a buscar gloria personal en lugar de honrar a Dios. Lo que decíamos, ¿no? Cuidémonos de eso. Confusión de los idiomas. Dios descendió para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces Dios dijo, si continúan unidos con un mismo idioma, nada les impediría hacer lo que se propusieran. Y de ahí Dios decidió confundir el lenguaje, de manera que no pudieran entenderse entre sí. Entonces, las consecuencias, las personas dejaron de construir la ciudad. Los pueblos fueron dispersados por toda la tierra. Surgieron diferentes idiomas y diferentes culturas. La ciudad fue llamada Babel porque allí Dios confundió el lenguaje de toda la tierra. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios tiene autoridad sobre las naciones y los planes humanos. Cuando el ser humano se llena de orgullo y se opone al propósito de Dios, Dios puede intervenir para corregir el mundo. A ver, haz una pregunta teológica. Eh, ¿Los idiomas fueron o no fueron una maldición? ¿Qué dicen ustedes? ¿Fueron o no fueron maldición los idiomas? Lo que estamos viendo acá, la confusión del lenguaje en la Torre de Babel. ¿Qué dicen? Vamos, vamos, sin miedo. Aquí estamos para aprender, no tengan miedo. A ver, cualquiera, cualquiera.
¿Fue o no fue? Pastor, mi opinión sobre este tema sería que fue una bendición porque más adelante vemos que hay el don de lenguas, ¿no? Y podemos ver claramente que ha sido usado para anunciar el evangelio, ¿no? Los que tenían ese don y para llevar esas buenas nuevas. Ese sería mi criterio, pastor. Ya, muy bien. Hermano Freddy, En sí, como dijo el hermano, comenzó siendo como un castigo de una maldición para que la gente no se entendiera y se expresara, ¿no? Pero en el ámbito ya de la vida puedes ver el tema de las culturas, digamos, ¿no? Y cómo ven cada uno su perspectiva. Y como dijo también el hermano, se pudo ver el don de lengua en el Pentecostés, ¿no? Que fueron dados ahí varios dones de lengua, ¿no? ya, muy bien. Exactamente, ¿no? Comenzó como una consecuencia del pecado de esa gente que confundió a Dios, mandó la confusión por medio de las lenguas, de los idiomas, pero que luego se convierte en una, se convierte en una bendición, porque en el Pentecostés, ¿no? En el Pentecostés viene ya el Espíritu Santo y los que estaban ahí comenzaron a hablar en los distintos idiomas que había. Qué lindo, ¿eh? Dios, Dios, y esto tenemos que tomar en cuenta como teólogos, tenemos que tomar en cuenta que es Dios quien puede hacer cambiar las situaciones de nuestra vida, del rumbo de nuestra iglesia, del rumbo de nuestros países, de nuestras ciudades. Es Dios, ¿eh? Es Dios. Aunque pensemos que hay maldición, que hay cosas en nuestras vidas, Dios lo puede cambiar. Dios lo puede cambiar. Enseñanzas teológicas. Dios es soberano sobre la humanidad. Dios es soberano sobre la humanidad. Ningún plan humano puede superar la voluntad de Dios. El orgullo humano lleva a la caída. Buscar exaltación personal produce separación de Dios. Dios dirige la historia de las naciones. Tenemos que tomar en cuenta, Dios dirige la historia de las naciones. La diversidad de idiomas y culturas se relaciona con este evento y la obediencia a Dios es fundamental. Cuando el ser humano desobedece, las consecuencias afectan a toda la sociedad. Ese sería, ese sería las enseñanzas teológicas de la torre de la torre de Babel. Entonces, hermanos, terminamos, concluimos con esto de que Dios, Dios es el soberano. Dios es el dueño de todo, de nuestras vidas, de nuestras iglesias, del mundo. Él es el dueño. Y eso tenemos que entenderlo, ¿no? Como cristianos, hay que tener mucho cuidado hoy en día con esta filosofía que se ha entrado, con estas cuestiones teológicas que se han entrado, en que Dios se ha convertido en nuestro amuleto, ¿eh? Dios se ha convertido en tiene que obedecer a nuestras órdenes. Yo escucho a veces predicaciones de hermanos, gente que dice, decreto que así va a ser, declaro que así va a ser. Señor, así me lo tienes que dar, así me lo tienes que hacer, así lo quiero yo. Pero, a ver, ¿quién es pues el dueño? ¿Cómo oró Jesús? ¿Cómo oró Jesús en el Getsemaní? ¿Se acuerdan ustedes cómo oró Jesús en el Getsemaní? ¿Cuál fue la oración de Jesús en el Getsemaní? Padre, ¿qué dijo? ¿Cómo fue su oración?
si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ah, hermano, listo. ¿Qué tan diferente estamos orando hoy en día, eh? ¿Qué tan diferente estamos orando? Jesús, Dios mismo, Hijo de Dios, oró para que se haga la voluntad del Padre. ¿Qué pues nosotros? ¿Qué de nosotros? Entonces tenemos que entender de que Dios es el soberano, Dios es el dueño. Él está encargado de la historia y de la humanidad. Él hace como él quiere. Y eso tenemos que entender. Por eso son enseñanzas teológicas. No le podemos nosotros decir a Dios, así tiene que ser, o así lo quiero, o así tiene que pasar. No, yo tengo que decirle al Señor, Señor, hágase tu voluntad. ¿Alguna duda, alguna pregunta de la Torre de Babel? Para cerrar ya esta clase, Pentateuco. ¿Preguntas, dudas? ¿Algún comentario? ¿Está todo claro? Muy bien. Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, llegamos al final ya de la clase de hoy día. Ya el pastor Valdir está en, en reuniones de trabajo esta noche. Ya el próximo miércoles ya él va a estar con usted. Así que yo nomás he cubierto hoy día la clase de él. Que Dios los bendiga, hermano. Hasta el día miércoles. Que pasen una buena noche, un buen descanso. Bendiciones sobre sus vidas. Nos vemos.